Hola, mi nombre es Stephanie Arriaga Cejudo y pues voy a hablarles un poco acerca de la historia de la psicopatología. Bueno, empezamos con ¿qué es la psicopatología? Es la ciencia que estudia el comportamiento anormal en su doble vertiente, mental y conductual de una persona. En la historia de la psicopatología comenzamos con la demonología, que es aquella, antes la conducta normal se explicaba que era sobrenatural y se denominaba como demonios. Las personas que estaban enfermas mentalmente decían que eran unos demonios o espíritus malignos. Otro punto muy importante es que la terapia que daban ahí era el exorcismo y era aplicado por algún representante divino. También nos habla en la demonología que era tradición la locura, que era la posesión del espíritu maligno. Y como bien lo mencionaba, era curada por un dios o por alguien que era divino. Después viene la época antigua Grecia, que mencionaba la antigua en la antigua Grecia. Los egipcios mencionaban que todo todos los templos que crearon un medio ambiente que estimulaba a los pacientes de forma creativa reconocían por primera vez la historia del cerebro como la localización de las funciones mentales, y ahí descubrieron más bien dicho, el trastorno de la emoción. Después, ahí mismo en Grecia, la cuna de grandes filósofos de la humanidad fue Sócrates, Platón y Aristóteles. Los griegos fueron los primeros en separar el estudio de la mente con la religión y sobre todo las enfermedades psíquicas a un origen natural, que buscaron tres tratamientos acerca de la enfermedad, que fue la introducción al sueño, la interpretación de los sueños y el diálogo con el paciente. Después tenemos en 450 y 350 a.C. que Hipócrates escribe el Corpus Hipocrático, donde señala que los trastornos mentales son tratables como cualquier otra enfermedad. Aquí es ya cuando viene un poco la evolución. Comenzamos con 25 a.C. y 130 después de Cristo. Aquí los romanos postularon que las pasiones y deseos insatisfechos actuaban sobre el alma produciendo enfermedades mentales. Y Galeno retoma las teorías de Hipócrates, quien mencionaba que el pensamiento hipocrático y galénico se basaba en la teoría de los humores, que se basa en 4 humores, que es los coléricos, que tienen voluntad fuerte, son tolerantes y sobre todo más propensos al estrés. Después vienen los flemáticos, que son indiferentes, muy calmados y son pausados. Después tenemos los sanguíneos, que son sentimentales, emocionales y sobre todo optimistas. También tenemos los melancólicos, son los depresivos, los somnolientos y suelen ser pausados. Otro punto muy importante es que en el Imperio Romano la cultura griega y latina sufre una involución, que ya viene la Iglesia hace referencia a la demonología, y las enfermedades mentales fueron consideradas como posesión demoníaca y debían estudiar signos y estigmas. Después, como tercer punto, ya viene la Edad Media,
que es aquella que, bueno, en donde las enfermedades mentales son producto de brujería, decían que eran pactos con el diablo o posesiones demoníacas. Otro punto muy importante es que se enfocaban más a la ciencia. Y pues las enfermedades mentales ya las clasifican en 4, que son manía, melancolía, idiosía y demencia. También aquí en la Edad Media explica su origen por la herencia y la influencia ambiental. No cabe destacar que también en esta época se caracterizó por el poco avance científico y algunos aportes de la psicología y la psicopatología en este periodo pues son de Juan Guilaberto, que fundó el primer centro dedicado exclusivamente al cuidado de los enfermos mentales. Y también también en esta época, en la Edad Media, esta teoría fue inspirada en la palabra lunático, que fue del Renacimiento y Edad Moderna. Ya aquí viene otro punto muy importante y es el Renacimiento y época moderna. En el Renacimiento y en la época moderna se promueve el tratamiento de las enfermedades mentales y fue el primero en estudiar el trauma psicológico, suponiendo que los recuerdos traumáticos se almacenan en el inconsciente separado de la conciencia, que dan lugar a los síntomas físicos. Y Morel menciona que en su tratado de enfermedades mentales postuló que las enfermedades podían heredarse de padres con afecciones similares. Y también otro punto muy importante que decía un autor, Thomas Sydenham y Thomas Willis, quienes plantean que la histeria no es una enfermedad de útero, sino del cerebro. Y William Tuke fundó que la atención a enfermos mentales incluía actividades de labor, terapia y reestructuración ambiental. Aquí también tenemos a Philip Pinel, quien plantea que no hay que formular hipótesis sino limitarse a la observación y descripción de hechos, y sobre todo, como les mencionaba, aquí en la Edad Media se decía que las 4 enfermedades mentales se clasificaban en manía, melancolía, idiosía y demencia. Después, algo que cabe destacar del Renacimiento y la época moderna es que aquí ya se da la demencia y la esquizofrenia que menciona Morel, y como bien ya lo dije, y César Lombroso también sostuvo que la criminalidad era un fenómeno biológico identificable por la fisionomía. Y por ejemplo, aquí tenemos a 2 autores que destacan, que Sean P. Gray postula que la demencia siempre se debía a causas físicas, y esto quiere decir que el paciente con un trastorno mental debía tratarse como alguien enfermo físicamente, y se concentraba más bien dicho en el descanso, en la dieta, en la temperatura, en el ambiental y ventilación adecuada. Después viene Sigmund Freud, quien descubre que el ser humano tiene algo más que la mente, y ya viene con el inconsciente, y por primera vez crea el término psicoanálisis. En el psicoanálisis, como bien lo sabemos, está el ello, el yo y el superyo. El ello es el principio del placer, el yo es el principio de la realidad y el superyo es el resultado de la incorporación en el yo de los mandatos paternos. Después viene la teorización de una cura para la esquizofrenia y provocando convulsiones. La terapia constaba en dar dosis de insulina cada vez mayores a los pacientes hasta que literalmente convulsionaban y finalmente caían comatosos. Después aquí ya viene la terapia electroconvulsiva,
También tenemos los medicamentos para trastornos psicóticos graves y son neurolépticos, benzodiazepinas y tranquilizantes. Después, como otro punto muy importante, tenemos a la ilustración, que en la ilustración fueron los pensamientos que eran vanguardistas a su época. Esto debió al contexto social donde la iglesia ya no poseía el poder que antes y la subjetividad común evolucionó. También la fisiopatológico, que sintió ese cambio, así como muchas otras áreas del conocimiento, y fueron creciendo sostenidamente. Aquí pues se basó más en el humanismo, que caracterizaba el periodo del Renacimiento, y establece el centro del interés en el ámbito del hombre, la razón, la ciencia y la naturaleza. Otro punto muy importante de la ilustración es que bueno, aquí ya se vino la neuroanatomista, que se basa en, bueno, que se fue clasificando en la epilepsia, la histeria y la hipocondria entre las enfermedades nerviosas. Después aquí vino el movimiento de la Reforma y aquí cambió, ahora sí que cambió de enfoque. Cambió de enfoque de manera en que se mira a las personas y aquí, bueno, aquí tenemos que lo que necesitaba era el cuidado humano y el tratamiento. Esta se concentraba en las instituciones que eran necesarias para proteger a la sociedad, que para ayudar a los enfermos se vio el tratamiento moral. Moral hacia los enfermos. Aquí hubo que los pacientes eran azotados, paliados y encadenados, además de los tratamientos de sangrado y vómito. Aquí en el tratamiento moral tenían alteraciones que ocurrían por las presiones externas y hábitos incorrectos, y no porque Dios enviaba para esta condición, dejándolos impuros y discriminados de la sociedad. Aquí en el movimiento de la Reforma pues dieron más prioridad a los enfermos, pero también eran juzgados. Sin embargo, los enfermos mentales establecían protectores y benignos de actividades físicas y mentales, ambientales y sobre todo sociales. También no cabe destacar que en la nueva clínica que se dio aquí en el movimiento de la Reforma, estuvo aplicando la actitud de los clínicos frente a la enfermedad mental, que se empieza a fundamentar en el estudio descriptivo, en la recopilación de casos clínicos y en la observación cuidadosa del comportamiento y la sintomatología del enfermo. Después tenemos el pensamiento contemporáneo, que, bueno, aquí en el pensamiento contemporáneo, este alumbramiento científico se ha identificado con la somatogénesis, que entendemos por somatogénesis, que es aquella tendencia que dentro de la psicopatología tiende a considerar los trastornos mentales y de conducta como enfermedades provocadas en un organismo por una alteración de ese mismo organismo. ¿Qué quiere decir? Pues que es la razón científica a la que se basó el pensamiento contemporáneo y que fue una interpretación de las cosas y de la realidad y de la organización del mundo, y se basó más en que la psicogénesis se halló a la mayor expresión en 5 corrientes principales del pensamiento, que aquí fue los conceptos metafísicos,
que fue el inconsciente, comparados son la voluntad por los filósofos, y conceptos biológicos, también conceptos basados en la psicología, y carácter místico, mesmeriano y parapsicológico. Otro punto muy importante aquí en el pensamiento contemporáneo es que ya tuvo conceptos precientíficos que se basa en las representaciones inconscientes como fundamento del consciente. Y otro punto muy importante es que se desarrolló como algo concomitante y con la hipnosis por un grupo de médicos de la escuela francesa. Después viene el siglo XIX, que es la aparición de los primeros trabajos psicoanalíticos, culminaba en la independización de la psicología respecto a la filosofía y a la fisiología. Benedict Moret menciona que el papel de la herencia patológica se vuelve crucial. Y pues aquí en este siglo no cabe mencionar que el estudio de las anomalías mentales a su vez fueron experimentales mediante estudios de trastornos mentales donde se hizo varios hallazgos y se mencionaban algunos métodos para poder tratarlo y fue por ejemplo la aparición del psicoanálisis, que fue el centro de atención a la enfermedad hacia el individuo y buscar motivaciones de los trastornos en la historia personal de los pacientes. Después tenemos otro punto muy importante en este siglo, es que se van desarrollando los principios del condicionamiento operante y sobre todo la psicoanalítica es, aquí mencionan que las raíces de la corriente existencialista niegan la estructuración y el psique, que se va al inconsciente en el comportamiento humano. Después tenemos el siglo XX, el siglo XX, que se basa en que se sostenía que la psicología podía ser considerada como ciencia experimental, en tanto que estudiara actividades tales como la sensación o la percepción, pero que en la medida en que que se fuera tratando los fenómenos mentales debía ser superiores al lenguaje, al pensamiento, y debía ser considerada como una ciencia social. También aquí Vygotsky y Luria mencionan que la teoría de las reacciones del psiquismo al mundo material le da valor a la integración del individuo con su entorno. Y menciona Elberg menciona que la psicología dinámica es la fuente en donde se orienta o forma la evolución histórica del magnetismo animal y el hipnotismo. Después viene las clasificaciones psicopatológicas modernas, pero dentro de eso viene la posmodernidad y la modernidad, que la posmodernidad es que aquí ya la primacia racionalista del sujeto observado sobre el objeto observado ya no está tan clara, pero ambos van existiendo para la interacción permanente entre sujeto y objeto, en consecuencia la realidad. Aquí mencionan que el alma, el cuerpo, la conciencia y el inconsciente, interioridad, exterioridad, sujeto-objeto, pierde vigencia. Aquí el objeto actúa sobre el sujeto, que lo influye y hasta lo cambia. Informática, televisión y internet, cibernética, realidad y virtual.
y en la modernidad sostiene que la psicología podía ser considerada como ciencia experimental y en tanto que estudiara actividades tales como la sensación o la percepción, pero que en la medida en que tratase de dar cuenta también había fenómenos mentales superiores como el lenguaje o el pensamiento, como ya antes lo mencionaba. Y otro punto muy importante, retomé las clasificaciones psicopatológicas modernas que se enfatiza en la ética profesional y dice, no debes tener emociones en el paciente. Ser teóricos, ser empáticos y comprender la conducta. Un dato curioso que me causó mucha intriga y curiosidad al ver un video fue que el empleo de criterios diagnósticos precisos para formular las diferentes categorías diagnósticas es que cuando nosotros diagnostiquemos en un paciente alguna enfermedad como la psicopatología, algunas características que debe tener el paciente es estas personas son encantadoras, son muy inteligentes para engañar a las víctimas. De hecho, ya ahí empiezan a saber quién va a ser su víctima y la empiezan a estudiar. Y algo muy importante es que aquí debemos analizar las motivaciones desordenadas mentales del sujeto. Otro punto muy importante es el manual diagnóstico y estadística de los trastornos mentales y sobre todo la clasificación. Las enfermedades sientan las bases de la psicopatología moderna en la medida en que vertebran y guían el proceso del diagnóstico clínico desde una perspectiva descriptiva y ateórica, estableciendo unos criterios concretos para el diagnóstico de cada trastorno definido y convirtiéndose así en herramientas indispensables para la práctica clínica en psicopatología y psiquiátrica. Y estas son algunas bibliografías en donde pude sacar la información, pero ahorita las vamos a ver más detalladamente. Los representantes y teorías de la psicopatología fue que, como primer punto en la definición, como bien lo mencionaba, es una rama de la psicología que analiza las enfermedades o trastornos mentales, cuál es su origen, su curso y su posible evolución. Concretamente se centra en estudiar los comportamientos anormales de las personas, los describe, los clasifica y ofrece pautas para preverlos o tratarlos. Algunos representantes de esta teoría es Franz Anton Mesmer, que él menciona que promocionó el uso y la expansión de la hipnosis y él investiga y sobre todo hace experimentos y un método que es terapéutico y sugestivo. Hipotetizó que el ser humano posee el fluido magnético y sobre todo concluye que era imposible que únicamente mediante imanes se hubiesen curado los síntomas, por lo que hipotetizó que el ser humano posee en sí mismo un acumulado de fluido magnético. Y como otro punto es Johann Weyer, y él menciona que propuso la necesidad del tratamiento médico y fue uno de los precursores de la psicoterapia basada en tratamiento terapéutico, interpretativo y la comprensión, la observación de diferentes conductas e influyen en el campo medio del psiquiátrico para los enfermos que anteriormente hablan o habían sido considerados como brujos. ¿Es importante la evolución? Claro que sí, es muy importante porque como se veían antes, ahora ya científicamente ya lo han
mejorado. Otro autor es Morell y Magnan en el siglo XIX, que es el organicismo. Tuvo un gran impacto en la psiquiátrica y en el análisis de las enfermedades mentales. Y Greinsger en 1845 hizo énfasis en la importancia capital de los daños provocados en el cerebro, en detrimento de las llamadas variables culturales. Siguiendo esta línea, los franceses Morell y Magnan completan la idea localizacionista de los trastornos en el cerebro con su teoría degenerativa. Otros representantes son Emile Kraepelin, que él propuso que la importancia de los padres son fundadores de la psicopatología moderna. Es el creador de un nuevo esquema de clasificación de las alteraciones mentales. Philippe Pinel, este autor, se encargó de clasificar los tipos de locura en su primera obra, Nosographie y Philosophique Kex. ¿Qué es la melancólica? Es la alteración del desempeño intelectual, manía, excitación exagerada con o sin delirios, demencia, trastornos en el pensamiento, indiosia, daño de capacidades intelectuales y efecto. Este investigador, aunque poco conocido, es uno de los principales padres fundadores de la psicopatología junto con Kraepelin. César Ojeda es un reciente obra, La tercera etapa. En esta obra fue dicha metodología y va careciendo de coherencia básica y sobre todo ya que se va mezclando de diversos criterios y son clasificados como, como simultáneos o irreductibles entre sí, que tienen trastornos mentales o trastorno delirante. Y sobre todo aquí menciona el trastorno del ánimo o síntoma o trastorno de angustia. Armando Roa en su ensayo Modernidad y Posmodernidad mencionó que las clasificaciones psiquiátricas en boga y considera que los planteamientos de las mismas reflejan tanto la forma como el fondo del estilo y menciona que el hombre es el quien circunstancia. Después tenemos a Wilhelm Greinsger, el psiquiatra alemán. Mencionó que se considera referente durante la segunda mitad del siglo XIX de patología. Y pues eso sería algunos representantes de la psicopatología. Y como conclusión, pues quiero comentar que la psicopatología, nosotros como psicólogos debemos de tener una ética profesional, tenemos que tener un diagnóstico en mente para que podamos atender a ese ser humano, sobre todo su comportamiento y ahora sí lo anormal. Y como mencionaba, algunas características que presentan algunas personas anormales es que son encantadores, que son inteligentes a la hora de engañar a su víctima y sobre todo que el autor Carl Rogers menciona que el diagnóstico se basa en la observación, en la reflexión y en el análisis de un psicólogo, pero va más allá de eso. Él también menciona que si se ayuda él mismo es más fácil de afrontar o de poderse ayudar a sí mismo junto con nosotros, ya que somos las guías para que ellos sean mejores personas. Quiero hablar acerca de la conducta anormal, que se basaba en diversos criterios, que eran los estadísticos, los socioculturales, los legales, los subjetivos y sobre todo los biológicos. Para que tenga conducta anormal una persona, tiene que tener esos 5 factores.
Y pues la conducta normal se basa en la angustia y sobre todo en el dolor físico y emocional de la persona. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.